Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Roberto Yosafat Figuera Castañeda y en mi clase de físico-química les voy a hablar un poco sobre una ley de un gas. Muchos la conocen, es la ley de Charles, y pues les voy a explicar un poco en qué consiste, su fórmula, cómo podemos resolver problemas con esto, un experimento que voy a hacer para poner a prueba esto y unas conclusiones, resultados. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces pues vamos allá. Voy a empezar explicando un poco en qué consiste la ley de Charles. La ley de Charles pues habla de que para una cantidad fija de un gas ideal debe mantener una presión constante. Esta presión constante va a hacer que el volumen de un gas sea directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Dice que si la temperatura de un gas aumenta, su volumen pues también lo hace, o sea, también aumenta, siempre que la presión pues no varíe. Y pues bueno, en este caso tenemos una fórmula para representar la ley de Charles, que en este caso la voy a mostrar aquí, y consiste volumen 1 sobre temperatura 1, o volumen inicial sobre temperatura inicial, y esto es igual a el volumen final, volumen 2, sobre temperatura final o temperatura 2. Esto ya se representa así que el gusto de cada quien, o también puede representarse como un volumen y una temperatura después de de que ya sufrió como un cambio, pues, pero al final es la volumen y temperatura final. Pues como dato es muy importante que siempre que tengamos una temperatura se represente en Kelvin y no en grados Celsius. En caso de que esté en grados Celsius es muy importante pasarla a Kelvin. Muchos se preguntan cómo la paso a Kelvin. Pues simplemente a la temperatura de grados Celsius se le suma 273.15 y pues listo, ya te da la temperatura en Kelvin, y ya una vez convertida a Kelvin ya puedes hacer tu problema. Ya una vez dicho eso, vamos a pasar al problema. Se los voy a leer y pues vamos a sacar los datos, que son lo más importante, para después pasar al procedimiento y por último al resultado. Entonces vamos a comenzar y se los voy a explicar. Todo esto fue basado en el experimento también. Pues el problema dice así: un gas contenido en una lata tiene un volumen de 500 mililitros que está a una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, si se calienta la lata a una temperatura de 80 grados Celsius, ¿cuál será el nuevo volumen del gas, suponiendo que la presión se mantiene constante? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero nos está dando los datos en Celsius. Como les había comentado, hay que pasarla a Kelvin. En este caso tenemos 25 grados Celsius y 80 grados Celsius. Vamos a establecer primero los datos. Tenemos volumen inicial, tenemos temperatura inicial y temperatura final. En el volumen inicial tenemos 500 mililitros, que es el volumen que tiene la lata. En temperatura tenemos 25 grados Celsius, que es la temperatura inicial, y en temperatura final tenemos lo que es 80 grados Celsius. Entonces estos les vamos a sumar 273.15, como les había comentado. En el caso de la temperatura inicial de 25 grados Celsius sale como resultado 298.15 kelvins, y en 80 grados Celsius, si le sumamos lo mismo, sale 353.15 kelvins. Bueno, una vez que ya los convertimos a kelvins, vamos a la resolución del problema o el procedimiento. Tenemos la fórmula que ya les había comentado: volumen inicial sobre temperatura inicial, y esto es igual a volumen final sobre temperatura final. Lo que nos falta aquí es el volumen final. Entonces vamos a hacer un despeje de la fórmula para poder ahora sí resolver correctamente. Ok, como les decía, hay que despejar. Entonces lo que queremos saber es el volumen final. Lo vamos a dejar de lado porque pues ese va a ser nuestro resultado. Entonces el volumen final va a ser igual a lo que es
el volumen inicial, como lo dice ahí, pero como despejamos el volumen final, vamos a subir lo que es la temperatura final y va a pasar multiplicando junto con el volumen inicial, y esto va a ser dividido entre la temperatura inicial, en este caso, que es la temperatura 1. Entonces va a quedar así si lo sustituimos conforme a los datos: volumen inicial, que es 500 mililitros, multiplicado por temperatura final, que son 353.15 kelvins, y esto dividido entre 298.15 kelvins, que es la temperatura inicial. Haciendo el cálculo nos va a dar como resultado 591.91 mililitros. Y pues bueno, así de fácil se resuelve el problema, y en este caso ya obtenemos el volumen final. El nuevo volumen del gas, pues en este caso es 591.91 mililitros. Bueno, entonces vamos a pasar al experimento. Para el experimento voy a usar una lata de 473 mililitros. Como ya les había dicho, el problema está basado en esta lata. En este caso es de 473 mililitros, pero lo redondeé a 500 mililitros en el problema para que fuera más fácil de resolver. Entonces también vamos a utilizar un lápiz, y lo que vamos a hacer es frotar el lápiz en la tapa de la lata. Entonces una vez frotando mi lápiz sobre la lata, va a aumentar la temperatura, en el gas, lo que va a provocar que su volumen aumente y la presión destape la lata. Bueno, pues como pudieron ver, funcionó. La lata se quedó apachurrada un poco y pues funcionó. Ya que hicimos como este experimento como tal, tengo las conclusiones y se las voy a platicar. Entonces, lo que yo concluyo es que pues los resultados del experimento y los teóricos sí nos dan una confirmación como de que bajo una presión constante el volumen del gas pues puede aumentar conforme a la temperatura. Entonces esto pues respalda mucho la ley de Charles, lo que dice que pues, es verdad esta ley, ¿no? También tenemos que pues los cálculos que hicimos en el problema y pues conforme al experimento pues explica que con una capacidad muy limitada de materiales, y pues con esta lata que parece que pues no nos dice nada porque pues es una lata y un lápiz, pero bueno, es un experimento y pues logra que se expanda como este volumen y pueda explicar correctamente esta ley. Pues puede haber factores externos que pueden ser la pérdida de calor o la distribución que no es uniforme de la temperatura, y pues puede diferenciar un poco, pero bueno, igual hay variaciones muy pequeñas y pues no es impedimento como para hacerlo, ¿no? Entendemos que pues para obtener unos resultados pues más precisos, digámoslo así, es importante controlar pues muchas variables que tenemos, como en este caso fue la temperatura y pues la presión. Hay que asegurarnos de que pues estas se mantengan constantes para que funcione, y pues la aplicación de calor es muy clave para pues obtener estas medidas y que sean muy precisas a la hora de los resultados. Entonces pues esas son mis conclusiones. Espero que les haya gustado el video como tal. Pueden regresar el video si no entendieron alguna cosa o tienen alguna duda, y pues bueno, eso es mi experimento, por aquí se los dejo. Pues bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias y que tengan buen día.